Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webcast que organiza BDO Castillo Miranda y sus socios del área de impuestos. Nos da mucho gusto contar con su presencia, aunque sea virtual, y por supuesto deseamos que cada uno de ustedes se encuentre en perfecta salud y unidos y con sus seres más queridos. El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante que va a girar en torno al pago de derechos de certificación para efectos de IVA y IEPS y sus efectos en materia de comercio exterior. Es un tema que ha generado cierto revuelo, sobre todo en la industria maquiladora a lo largo de la frontera principalmente, y es por eso que hemos el día de hoy invitado a nuestros panelistas de lujo. Por un lado, vamos a tener a la contadora pública certificada Evangelina Contreras, directora de nuestra oficina de Tijuana y experta en el área fiscal, quien nos va a dar una muy breve introducción a la problemática que estamos viendo hoy por hoy. Y posteriormente, nuestro socio y líder de la práctica de comercio exterior en BDO, el licenciado Víctor Hugo Vázquez Pola, que además eh, eh, regula todos los servicios de comercio exterior en la oficina de Monterrey. Él nos va a dar una explicación muy clara y nos va a dar sobre todo consejos prácticos para saber qué hacer ante una situación de esta índole. Sin más preámbulo, nada más déjenme darle dos comentarios muy rápidos. Este webcast va a estar disponible en nuestra página, lo vamos a grabar para aquellas personas que quieran retomar algún comentario de los panelistas. Y por otro lado, les agradecería que sus preguntas las escriban en el chat que tiene esta plataforma para que al final de la exposición de Víctor usemos unos 10, 15 minutos para atender las mismas. Sin más preámbulo, doy la palabra a mi socia, a Evangelina Contreras, para que por favor nos dé sus valiosos comentarios. Muchas gracias a todos. Buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a nuestro webinar acerca de el pago de derechos en la certificación de IVA. Este día hemos dedicado el tema por la relevancia que tiene y especialmente para el sector IMEX, para el sector maquilador. Ya saben que todos nuestros webinars tienen un motivo, un sentido, y el día de hoy nos vamos a dedicar a ello. Y sin más preámbulo, les quiero platicar un poquito los antecedentes de la certificación de la industria maquiladora para efectos de evitar el pago del IVA y el IEPS al ingresar mercancías o bienes de manera temporal a nuestro país. En un régimen normal de maquiladora, la casa matriz envía la mercancía a su planta mexicana en forma temporal, y antes de que apareciera la certificación de IVA, todas estas importaciones de bienes que tenía de propósito de transformar o modificar o de alguna manera elaborar ciertos productos para retornarlos al extranjero, pues no tenía ningún cobro al ingresar al país, porque se entendía que esa mercancía se iba a retornar, se iba a exportar, pero en un 100%. Después vamos a ver la exposición de motivos por qué nace esta situación. Y es así que en el 2014, desde su exposición de motivos en 2013, se reforma el artículo 24, fracción primera de la ley del IVA, donde grava todas las importaciones temporales de bienes para el régimen de maquiladora de exportación. En aquel entonces recuerdo que todos estábamos tan preocupados porque imagínense el volumen de mercancías que se importa día tras día por las aduanas mexicanas para efecto de que lleven a cabo un proceso de transformación en el país, en la industria maquiladora, y estas mercancías al cruzar iban a pagar el 16% del IVA, que es cuando cambió la tasa también. Entonces, imagínense el volumen y la cantidad enorme
que se iba a generar de pago para la industria maquiladora. Hablaba el gobierno federal que iba a otorgar un financiamiento a las empresas para que no se preocuparan, y también hablaba de que iba a entrar en vigor todo este esquema hasta el 2015, pues un año después de que se publicara la reforma del 2014. Bueno, en el trámite de toda esta situación también se modifica y nace un artículo, el 28A, donde se establece un crédito fiscal para las personas que introduzcan bienes a los regímenes aduaneros en importación temporal, que consiste en una cantidad equivalente al 100% del IVA de este cruce de mercancías, y siempre que se obtenga una certificación por parte del SAT y que cumplan con requisitos de conformidad de las reglas de carácter general. Es decir, si cobraban el IVA, lo siguen cobrando, se sigue abriendo un crédito por esta situación, de tal suerte que nos mandan hasta un estado de cuenta mes a mes, pero nace a su vez un crédito al 100% para eliminar este gravamen. Quiere decir que no está exento, está grabado con IVA, pero tiene la manera de eliminarlo con este crédito por medio de la certificación. Por medio de disposición transitoria se estableció que estas disposiciones entrarían en vigor un año después de que se publicaran las reglas. En ese entonces había nacido nada más la reforma a la ley del IVA, y esta certificación que se habla en el artículo 28A establece que tiene la vigencia de un año y se debe renovar 30 días antes que venza el plazo de la vigencia. Dice también que quienes no ejerzan la certificación pueden no pagar el IVA siempre que garanticen el interés fiscal a través de una fianza. Entonces teníamos la opción de certificarnos o de pagar una fianza para poder evitar el gravamen del IVA. El 1 de enero del 2014 se publican las reglas mencionadas, estableciendo que un año después entraría en vigor la certificación. Estas reglas se publicaron en las de comercio exterior, de las 5.213 a las 5.217, donde se establecían precisamente todos los requisitos. Hablaba de la modalidades A, AA, AAA, que eso lo va a platicar nuestro socio Víctor un poquito más técnicamente, y hablaba también en estas reglas de los requisitos, plazos, beneficios, la renovación, cómo se iba a hacer, obligaciones y causas de cancelación. Cabe mencionar que en los requisitos no aparecía el pago de derechos para poder ingresar el trámite. Y al publicarse en enero del 2014, la certificación de IVA y EPS iniciaba en 2015. La exposición de motivos de la autoridad mencionaba de que el gravamen del IVA en México y la recaudación era muy poca. ¿Por qué? Porque a nivel mundial todos los países cobraban un 6% del Producto Interno Bruto, y que México cobra el 3.5%. En 2014 eran estas cifras. Fue uno de los principales motivos, y porque decía que nuestra legislación tiene muchos esquemas de exención de IVA. Entonces, inmediatamente se enfocaron en el sector maquilador y dijeron, ellos están aprovechando muchas ventajas al no pagar el IVA en la frontera, y por otro lado, la industria mexicana, la industria nacional que exporta productos, ellos sí están pagando el IVA en México, entonces hay un tratamiento diferente para los que son con actividades similares. Esa es una de las exposiciones de motivos. Y también mencionaba pues que erosionaba la base gravable, limitaba su potencial recaudatorio y complicaba su fiscalización, porque si es de saber que muchas maquiladoras o muchas industrias, de acuerdo a la opinión de la autoridad, importaba temporalmente las mercancías o las importa, y la obligación es retornarlas al 100%, pero venía viendo la autoridad que en realidad el producto terminaba vendiéndose en México, que eso era lo que ellos argumentaban, de que cómo era posible de que se importaba en forma temporal, no pagaba el IVA, se vendía en México, y aparte se solicitaba la devolución de IVA
¿verdad? Por todos los gastos que tenían en el país. Entonces, esa situación vino digamos, a ser una parte importante de la exposición de motivos. Entonces, este régimen genera problemas de control, ¿verdad? Porque pues no pueden estar fiscalizando en cada entidad todas las materiales, si se retornaron o no. Decía, era un incentivo para evadir y eludir el impuesto, mercancía para fines de venta sin pago de IVA. Se amplía el esquema de evasión al permitir las exportaciones virtuales de mercancía dentro del país. Y así hasta una de las maquiladoras al final las vende aquí mismo, porque con el esquema de exportaciones virtuales, una maquiladora le transfiere mercancía a otra ubicada también en territorio nacional y esta se considera una exportación virtual y con eso cumple con el requisito de retorno al extranjero. Pero después de hacer varias exportaciones virtuales en el país, al final del día, la última maquiladora que lo recibía lo vendía en el país, de acuerdo a la exposición de motivos que señala la autoridad. Decía que eran tantas operaciones de importación temporal que para ellos, para la autoridad, era difícil controlar. Y así es como nace todo este sentido de crear un gravamen para la importación temporal de IVA y pues a su vez pensábamos que iba a afectar el sector maquilador en México, pero al nacer la certificación, pues vino a dar como un paliativo a la preocupación de pagar este IVA, ¿verdad? Entonces toda la industria inmediatamente se alineó para poder hacer el pago de la certificación, el trámite, perdón, de la certificación de IVA. Decía el trámite ante la ventanilla única que teníamos que tener un control de inventarios para poder ingresar el trámite, una opinión positiva de cumplimiento, esos eran los requisitos en la ventanilla única, tener los sellos digitales vigentes, constancia de personal registrado en el IMSS, soporte de pago de cuotas obrero patronales, no encontrarse en el buró fiscal, acreditar inversión en territorio nacional, nombre y domicilio de clientes y proveedores en el extranjero y nota, cabe hacer mención, no aparece dentro de los requisitos el cobro de derechos o ingresar un recibo de pago. ¿Esto qué pasaba? Nosotros enviábamos en línea por la ventanilla única todos estos requisitos, pero en ningún momento nos señaló la autoridad de que nos hacía falta un recibo de pago de derechos. Ahí está la evidencia de que todo fue caminando, se fueron autorizando las certificaciones durante todos estos años, en el 2015, 2016, 17, 18, 19, y a partir de este año es cuando nace en un minisitio, que así le llamamos, o micrositio del portal de SAT, una sorpresa para el sector maquilador, que en agosto de este año el SAT crea este minisitio donde establece el cobro de derechos por la certificación y no de esta fecha en adelante, que sería lo congruente. Si nace un cobro, pues lo menos que puedes pensar es que sea de aquí en adelante, sino a partir del 2015 en forma retroactiva, cuando nace la certificación, como diciendo de las otras certificaciones que existen, que ahorita nos va a hablar Víctor, nuestro socio. También estaba hablando, refiriéndome a este tema de la certificación de IVA, cuando la certificación de IVA IEPS es un ordenamiento fiscal, no es un ordenamiento de comercio exterior, que las otras certificaciones aparecen en la ley aduanera. Y es a partir del 24 de julio del 2020 que ya se incluye como requisito en la primera modificación de las reglas de comercio exterior para esta certificación, es decir, de aquí en adelante. Eso nos queda claro. Este pago lo establece conjuntamente con recargos y actualización. Llama la atención que en ese mini sitio hasta pone todos los montos por año que van desde 24,000 a 29,000 pesos en 2020 y obviamente para pagarlo tenemos que pagar recargos y actualización. Entonces es preocupante realmente porque el monto se puede ir hasta 200,000 pesos por los aparentemente 6 años, ¿verdad? Pero de acuerdo a las negociaciones de INDEX, que es la cámara que agrupa toda la industria del sector maquilador, hicieron una negociación con el SAT
para que el 2015 no lo perdonara, pero realmente no nos debe de perdonar, sino ya está prescrito ese año, porque nada más son 5 años, ¿verdad? Independientemente que estamos inconformes que sea en forma retroactiva, ¿verdad? Si vas a cobrarme derechos, pues que nazca la obligación ahorita y de aquí en adelante, que el sector no tiene ningún inconveniente en pagarlo. La mayoría de los dueños de maquiladoras que tenemos de clientes, ellos dicen adelante con el pago porque no queremos poner en riesgo la certificación, que es una de las cuestiones que podemos concluir en las recomendaciones que vamos a hacer. Si nosotros estamos hablando de 6,000 IMEX que tenemos en el país aproximadamente, en México existen 6,000, si vienen a pagar 200,000 cada una, pues se van a generar un total de cobro o de recaudación de 1,200 millones de pesos en una sola decisión que se tomó. Imagínense qué fructífero para la autoridad que quien se le ocurrió o quien lo determinó que tenía que ser retroactivo, llevarse 1,200 millones de pesos en un solo, digamos, en un minisitio que creo. Entonces, pues ahora sí que lo de los años anteriores está en un minisitio que no es un ordenamiento fiscal y ya digamos que de aquí en adelante pudiera estar legalmente y jurídicamente establecido en las reglas de comercio exterior. ¿Pagar o no pagar los derechos? ¿Cuáles son las consecuencias? La recomendación es que se paguen los derechos para no poner en riesgo la certificación de IVA, puesto que si esto sucede, se tendría que pagar el IVA en la importación temporal de materias primas y realmente esto sería un mundo de dinero que después sería difícil y tardado recuperar en devolución. Una vez pagado y dependiendo de la decisión de cada IMEX, cada entidad y de acuerdo a sus asesores fiscales, muchísimos de ellos están seguros de que existe defensa para el cobro del pago lo indebido, ya que se tienen los argumentos legales para ganarlo, ¿no? Se pone en la mesa la pregunta si es mejor ser una fábrica mexicana normal o continuar siendo una IMEX con tanta regulación e incertidumbre fiscal y trabas que está poniendo el gobierno federal, además pretendiendo obtener ingresos a como dé lugar, aunque altere la ley en este sentido de establecerlo en un municipio. Pues básicamente es un resumen de, a grosso modo y en forma general, de lo que viene para efecto del pago de derechos de la certificación. Esta es mi participación y quedo al pendiente de sus preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Me pareció muy interesante el esbozo que hiciste y la narrativa de desde dónde nace para que nuestros participantes, que seguramente muchos de ellos ya conocían estos antecedentes, pero seguramente también otros no lo conocían, de el por qué nació la certificación. Obviamente mencionaste con claridad que tenemos ahí algunos contribuyentes la culpa por los abusos que se cometieron y cómo ahora estamos ante una situación también un poco irregular, pero que pone en peligro la operación de los negocios. Muchas gracias, Eva. Y ahora vamos a darle la palabra a nuestro socio Víctor Vázquez Pola, que ahora va a entrar con mucho más profundidad en el tema y seguramente nos va a dar unos consejos de lo más útil para todos nosotros. Víctor, adelante. Buenos días a todos. Es un placer siempre compartir contigo, Jaime, compartir con Eva extraordinaria reseña que nos hizo. Ok, ahí me toca platicar un poquito más aterrizado el asunto, más operativo. Y bueno, yo creo que hay que empezar, como lo hizo también mi socia Eva, partiendo de la base, ¿no? Recordemos que la certificación en materia de IVA-IEPS nace en la ley del IVA en el 2014 para entrar en vigor en 2015, año en el cual las empresas IMEX, ya sean manufactureras o maquiladoras que deseaban acceder a esta certificación, estuvieron haciendo los procesos para cumplir los requisitos de obtener su autorización. Entonces, como bien lo dice Eva hace unos momentos, es correcto que la certificación de la que hablamos, la certificación en materia de IVA-IEPS, es una certificación
fiscal. A diferencia de las certificaciones que tenemos en materia aduanera, como que nacen del 100A, del artículo 100A, donde tenemos el operador económico autorizado, UOEA, en todas sus versiones. Tenemos el registro de revisión en origen, también por ahí. Y también cabe mencionar que estas certificaciones de la ley aduanera ya pagaban derechos. Ellos ya el artículo 40, fracción M de la Ley Federal de Derechos, ya tiene muchos años que venían ellos pagando un derecho anual. En el caso de la certificación en materia de IVA y EPS, hay aspectos bien relevantes, y esto viene a colación comentarles un suceso en que viví, que cuando nace la certificación, había modalidades, bueno, siguen existiendo las modalidades A, AA y AAA. Y bueno, obviamente dentro de los requisitos de la AA y AAA, un punto que no le gustó a las empresas era que te decía la disposición que tenías que verificar que todos tus proveedores tuvieran opinión favorable siempre. Era un requisito para poder acceder a la AA y AAA. Y obviamente en una reunión que estuvimos con Aristóteles Núñez en aquel momento, él nos dejó hablar. ¿Qué no les gustó? ¿No? Y ya sabe, todo el mundo comentando, oye, pero es que ¿por qué nos llevas a fiscalizar? Si esto no es una cuestión nuestra. Y a final de cuentas el señor fue muy claro y nos dijo, señores, el Congreso les autorizó a ustedes, por medio de la ley del IVA, la modalidad A. Si ustedes la revisan, la ley del IVA les da el beneficio de tener el crédito fiscal por el valor del IVA de la importación temporal, o sea, no lo pagan. Se va a requerir tener una certificación, va a tener vigencia de 1 año, será renovada 30 días antes de que venza cada año, y deberás de seguir cumpliendo con los requisitos. Esa es si a alguien no le gustó, que tiene que verificar que sus proveedores cumplen y que sean siempre cumplidos y opinión favorable, pues váyansela. Así muy sencillo el señor, no lo platicó. Pero esto se los comento porque ahora que estamos viviendo el proceso de que cuando ustedes se renueven, van a dejar de tener ciertos beneficios que venían teniendo, sobre todo las AA y AAA. Tenían más beneficios, pues ya no los van a tener. Ya contar con una modalidad IVA y EPS y rubros A, AA o AAA, pues en beneficios va a ser lo mismo. Entonces, vale la pena comentarlo porque a final de cuentas nos están dejando los beneficios más importantes. Ahora, continuamos en el tiempo. Esta certificación en materia de IVA y EPS, en el 2016, en la resolución miscelánea de comercio exterior, que bueno, recuerden que la certificación nos establece que los requisitos y regulaciones para efecto de esta certificación serán publicados mediante reglas de carácter general. Entonces, bueno, se le da esa potestad ahí al presidente del SAT desde la ley del IVA. Entonces, en 2016 teníamos por un lado, como bien lo dijo Eva, a partir de la regla 5.1.12 a 5.1.18, por ahí, estaba la certificación en materia de IVA y EPS. Y en la 1.8.3 estaban las OEAs. Bueno, por ahí de mayo del 2016, en la segunda resolución de modificaciones de ese año, se hace una reestructura de las reglas y se crea un título 7 que habla del registro integral, bueno, es que se llamaba antes, registro integral de certificación de empresas, y ahora ya nada más lo conocemos como registro de empresas de comercio exterior. En este sentido, todas estas certificaciones se envían al capítulo 7. Eso no quita que la naturaleza de la certificación en materia de IVA y EPS es fiscal porque nace la ley del IVA. Pero a nivel reglas en comercio exterior,
es fácil, si lo ves partir de ahí, confundirse en el punto de que fuera una certificación aduanera. Esto viene a colación porque el fundamento publicado en la primera resolución de modificaciones de comercio exterior, el 24 de julio pasado, donde nos obliga al pago de derechos en la certificación modalidad IVA-IEPS, en el registro en el esquema de certificación de empresas, nos establece que debemos de pagar el derecho en base al artículo 40, inciso M, de la Ley Federal de Derechos. Propiamente el texto de este artículo nos dice que por el trámite, en su caso, por el otorgamiento de inscripciones, concesiones o autorizaciones que a continuación se señalan, se pagará el derecho aduanero de inscripciones, concesiones y autorizaciones conforme a lo siguiente. Y ya nos pone toda la cantidad de autorizaciones e inscripciones que vienen en materia aduanera. Y nos están queriendo llevar a establecer que la certificación en materia de IVA-IEPS o el registro en el esquema de certificación de empresas, modalidad IVA-IEPS, porque a nivel regla cambia su descripción, tiene que pagar este derecho, ¿sí? En sí, no nada más lo incluyeron como requisito, también está otra regla que incluye en la 721, establece la obligación para las AA y AAA de que tú te certificas y al siguiente año tienes que pagar anual tu certificación, ¿sí? Más aparte, también le incluyen en las causales de requerimiento, que te pueden requerir en caso de no haber cumplido los derechos o tener pendientes pagos de derechos, ¿sí? Entonces, esto es muy relevante. Como bien dijo Eva, nunca hubo un requisito para este tipo de certificaciones en la cual se estableciera que tuviéramos que pagar un derecho para su obtención. De hecho, hasta 2019, todavía tú entrabas al sitio del SAT y ahí mismo te hablaba de esta certificación y te establecía que era un trámite gratuito. ¿Ok? ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió que seguramente ya ustedes ya lo saben, el SAT detectó a varias empresas certificadas haciendo operaciones indebidas, dicen que son cantidades muy grandes, y el SAT, pues indiscutiblemente, empieza a reaccionar al respecto, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues que dentro de los beneficios que veníamos teniendo nosotros con las distintas modalidades, había opciones de que si la autoridad te detecta una omisión de contribuciones en comercio exterior, tenía primero que agotar la opción de hacerte una carta de invitación, ¿sí? De que tú podías, en dado caso de que si detectabas alguna irregularidad, o sea, que hubieras cometido un error y que no fuera intencional, pero que detectas tu error, tenías la posibilidad de pagar hasta en 60 días, presentando un escrito, autocorrigiéndote. Y hay diversos beneficios que había y que, bueno, a partir de la entrada en vigor de esta primera resolución de modificaciones, nos establecen que esta cantidad de beneficios, a partir de que nos renovemos a final de año, ya se van a perder, ya no los vamos a tener. Pero por otra parte, recordemos que todo lo que tiene que ver con certificación en materia de IVA-IEPS o registro en esquema de certificación de empresas, modalidad IVA-IEPS, hágase desde nivel central, te envía a las personas que te hacen las visitas de inspección y cumplimiento. Obviamente el SAT tiene que pagar viáticos referente a avión, hospedajes, alimentos, transportaciones en las ciudades, etcétera. Y bueno, de alguna manera tú dices, bueno, sabes que pues sí se justificaría tener un pago de derechos, pero coincido mucho con el análisis que hace Eva, en el sentido de que dice, bueno, ok, está perfecto que tú lo quieras implementar, pero para que lo implementes,
pues tendrías que haber generado en la Ley Federal de Derechos un artículo especial para ello, o sea, que sea exclusivamente para certificaciones fiscales, ¿sí? O crear el rubro respectivo, ¿sí? Por otra parte, seguramente ustedes ya se han percatado, las empresas que se renovaron en lo que va del año, aunque no estaba publicada la obligación, tú te renovabas y al llegarte tu oficio de autorización o de confirmación de tu renovación, ya te establecían que tienes que pagar el derecho, ¿sí? O sea, digamos, todos aquellos que hemos renovado, digamos, por decir, febrero, marzo, mayo, bueno, a todos ellos ya les están llegando sus oficios y sus oficios están llegando en el sentido de que tienen que cumplir, les dan 15 días para el pago de este derecho. ¿Ok? Y adicionalmente de que soy, bueno, yo me renové antes de que publicaran la obligación y la misma regla te dice que te considerarás renovado a partir del día siguiente de que te presentes tu renovación. ¿Qué más hay en esto? Bueno, en los transitorios de esta primera resolución que incluye la obligación del pago de derechos por un lado. Por otro lado, nos establece cuáles son los beneficios que venimos gozando y que al momento de renovarlo lo vamos a perder. También nos hizo, de hecho, hicimos un boletín en la firma, seguramente a todos nuestros clientes y amigos les ha de haber llegado y está a disponibilidad de nuestra página web. Adicionalmente a ello, recuerden ustedes que dentro de los beneficios que se perdieron, la primera resolución de modificaciones entró en vigor el día 25 de julio. Ahí las empresas rubro AAA les disminuye su plazo de permanencia en operaciones de transferencias virtuales de 36 meses a 6. A partir de todas las operaciones de transferencia virtual que tú cierres a partir del 25 de julio. Importantísimo para que ustedes hagan la adecuación o le hablen a su proveedor de software de Nexo 24 para que les ajuste por ahí el plazo. También recuerden que dentro de los beneficios que se pierden es que a partir de que se renueven, las importaciones que se hagan por aduanas fronterizas, marítimas, aéreas, de importaciones temporales, pues reducen su plazo ya no de 36 meses de retorno, sino a 18, ¿verdad? Ok, entonces esa cuestión de los virtuales entró en vigor el día 25 de julio. ¿Qué más nos establece? ¿Sí? Nos dice que si tú, en los transitorios, que si tú presentas tu solicitud ahorita, cuando te sea resuelta, pues te va a aplicar la nueva legislación. O sea, ya no vas a tener los beneficios y vas a pagar tu derecho. Situación que nos están aplicando a las renovaciones anteriores, ¿ok? Bueno, por otra parte, es relevante comentar que eso es lo que está publicado a nivel oficial. Posteriormente, el SAT, a esta primera resolución de modificaciones, emite un comunicado circular, una nota informativa. En esta nota informativa nos establece que el esquema de certificación de empresas del título 7 de las reglas de comercio exterior, que incluye ahí, engloba las IVAYEPS, la comercializadora e importadora de empresas, el OEA y el socio comercial certificado, están obligados al pago de derechos, ¿sí? En base al 40M de la Ley Federal de Derechos. Pero nos establece que dice, bueno, este pago será obligatorio por todos los periodos anteriores en los que tú hayas gozado de tu certificación. Y hace una como justificación en el sentido de decir, bueno, el hecho de que en las reglas de comercio exterior de los requisitos de la IVA y EPS no apareciera la obligación de pago del derecho en su momento, no exime a las empresas de cumplir con el requisito de cumplir con la Ley Federal de Derechos, artículo 40, inciso M, de pagar anualmente. Que de hecho, como les decía,
ese artículo existe y ese inciso existe desde antes de las IVA y EPS porque lo aplicaban las OEA y el registro con revisión en origen. Entonces, en este sentido, digo, primero, no estamos nosotros, o sea, desde el punto de vista de la naturaleza de nuestra certificación, no estamos en una certificación aduanera. No nos debería aplicar el 40, ¿sí? Pero bueno, en el comunicado nos establecen, ¿sí? Que si el pago es espontáneo, pues pagarás con actualización y recargos. Y nos establece que hay que pagarlo desde 2015. Como bien dijo Eva, oye, pues el 2015 estaría prescrito, ¿sí? Aparte, también la actualización de los recargos no podemos aplicar, los recargos no los podemos aplicar a más de 5 años. Pero todavía el día de hoy, y adicionalmente que Index ha hecho trabajos importantes por establecer una mesa de trabajo con el SAT, con AGASE en este sentido, tú puedes meterte el día de hoy con tu RFC y si tú tienes una certificación previa a 2000, bueno, desde 2015, sí te emite la hoja de ayuda y el cálculo desde 2015. O sea, no te dice, digamos, no te dice, bueno, tu RFC, bueno, pues paga de 2016 en adelante, ¿correcto? Entonces, desgraciadamente, dentro del proceso que nos establecen en este comunicado, nos dicen, adicional de que vas a tener que pagar todos los periodos anteriores, ellos lo manejan como pagos extemporáneos, como que los debiste haber hecho pero no los pagaste. ¿Okay? En este sentido, te dice, bueno, ¿cómo tendrás que pagarlo? Hay dos opciones, pago en ventanilla bancaria y pago electrónico. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a acreditar el pago? El pago lo vamos a acreditar enviando los comprobantes y un correo electrónico, y de hecho el comunicado nos marcaba que había que marcarlo a certificación.iva.ief@sat.gov.mx, y bueno, desde que enviamos el primero, nos contestaron desde otro correo que es pagos.iva.sat.gov.mx, que a este era el correo donde teníamos que enviar los comprobantes de pago. Y ahora, importantísimo, aquí hay detalles. Es muy importante que este correo salga de un correo de preferencia del representante legal de la empresa o digamos, contacto designado. ¿Por qué? Porque si lo envía, vamos a pensar que lo enviara BDO como consultor, no nos están contestando. O sea, si lo envía la empresa, sí te contestan, te dicen que recibieron tu pago y que en base a que recibieron tu pago, ellos te dicen que no prejuzgan digamos, el que el pago fuera correctamente elaborado, ¿sí? Y que además cabe resaltar que recuerden que como autoridad, la autoridad no nos puede estar cobrando, por decir, si alguien tuviera una diferencia de pago de $1, o sea, los pagos tienen que ser exactos ante la autoridad, si no se nos puede considerar como no hecho o desconocerlo y ya solicitar tú la devolución del pago de lo indebido. Entonces es muy importante el cálculo, pero ellos dicen, bueno, el hecho de que yo te conteste que lo recibí no significa que ya te lo revisé y está correcto, ¿sí? Pero sí recuerden que existe publicado en regla el punto de que si a la fecha en que tú te vas a renovar, ellos verifican tu pago y tu pago no estuviera completo a como ellos lo ven, ellos pueden desconocer tu pago o simple y sencillamente requerirte, pero te pudiera llevar hasta la misma cancelación si no cumples. Entonces, obviamente, este es uno de los puntos por los cuales las empresas empiezan a analizar, oye, a ver, ¿qué sucede aquí? Pues mira, tenemos la ilegalidad de que está mal fundamentado. Tenemos el detalle de que adicionalmente a eso me estás pidiendo que pague un año prescrito.
pero aparte estás dando efecto retroactivo inconstitucionalmente. Entonces sí hay argumentos para una defensa legal, pero volvemos al punto. ¿De qué te sirve que te suspendan los beneficios en tu operación diaria y que vayas a venir a, bueno, podrás buscar el aspecto de ilegalidad, de inconstitucionalidad, o podrás irte al aspecto de inconstitucionalidad por la retroactividad, puedes presentar tu amparo. Pero a final de cuentas, el problema es, tú a diario estás operando y a diario necesitas no pagar IVA en la aduana, ¿sí? ¿Hasta dónde te conviene entrar en una disputa legal en ese sentido? Ha habido empresas que nos han dicho, ¿sabes qué? Yo importo, vale mucho mi IVA que yo estoy garantizando en base a la certificación IBIEPS, como para no pagarte 200, 300 mil pesos. O sea, ¿sabes qué? Yo ahorita estoy más preocupado en mi reactivación en base a COVID que andar viendo ese punto. Claro, habrá empresas que tengan el problema de la liquidez. Y eso es importante, ¿no? Pero aquí adicionalmente les quiero aclarar en cuestión de pagos. Recuerden que una cosa es pagar los periodos anteriores, los cuales ya estamos platicando ahorita cómo se va a hacer y que se va a enviar por correo, y cómo vamos a hacer el pago 2021. La regla establece que lo vamos a hacer por BUSEM. Ese sí será por ventanilla única y ahí vamos a tener que poner nuestros claves de comprobante de pago del 2021, ¿sí? Ahora, no establece la regla, pero ahorita si tú, digamos, si a mí me tocara renovarme y quiero adicionalmente adjuntarle los pagos previos, también tienes posibilidad hasta de declararlos ahí, ¿verdad? Eso en lo que respecta a lo que tiene que ver con pagos, ¿sí? Ahora, pasamos. Ahora bien, adicionalmente de los pagos, tenemos que ubicarnos en que la autoridad está buscando establecer este pago de derechos porque va a iniciar un importante programa de revisiones a las IVAIEPS. O sea, ya encontraron varios peces gordos incumpliendo. Desgraciadamente, como bien lo dijo Eva, pagamos justos por pecadores, es la realidad, pero aquí quiero recordarles una cosa, señores. Recuerden que para su renovación, ustedes declaran bajo protesta, decir verdad, que están cumpliendo con todos los requisitos de la certificación. O sea, este año convergen todos. Las anuales, pues obviamente tienen que renovarse. Las que iniciaron con AA, que se renuevan cada 2 años, pues estamos terminando el 6º año, le toca renovarse. Y las de la AAA les toca su segunda renovación. O sea, todos convergen, ¿verdad? Los que iniciaron al principio, los que fueron a mitad de año, que se renovaron después, pues, quizás no, pero la mayoría, el grueso sí, ¿ok? Entonces, es importante recordarles que los requisitos, desde cuando ustedes se obtuvieron certificación al día de hoy, se han actualizado y ahora son mucho más requisitosos. Les recomiendo lo siguiente. Cuando nos hacen una visita de inspección los de Agase para IVAIEPS, te avisan con 5 días de anticipación. Aquí el punto que pudieran llegar a tener es, se incluyó en la primera resolución de modificaciones también las visitas de cumplimiento. Estas visitas de cumplimiento muy posiblemente, como son para revisar, o sea, recuerda tú que si una empresa es incumplida por naturaleza y sabe que está mal, si le avisas con 5 días de anticipación, posiblemente ya ni los encuentras. O sea, hablando de estas empresas que se dedican a delinquir, ¿no? Entonces, esas muy posiblemente no van a tener ese plazo. Y en ese mismo día que llegan, tienes que entregar los originales y toda la información. Yo les recomiendo, ni siquiera el proceso productivo lo piden igual. O sea, nosotros y seguramente como nuestros despachos adicionales de comercio exterior, estamos haciendo dictámenes de cumplimiento para estar listos para enfrentar digamos, estas revisiones que nos van a hacer.
porque hay contratos que ya se vencieron, nuevos contratos, nuevos proveedores de outsourcing, o sea, ya tengo nuevos domicilios. Hay muchos puntos que hay que analizar. Entonces, importantísimo, señores, hagan un análisis exhaustivo de cada requisito en esta nueva renovación. Ahora bien, por otra parte, si estamos viendo que el SAT nos está llevando a más de 5 años y nos está llevando a detalles de fundamentarnos en el artículo inadecuado en la Ley Federal de Derechos, bueno, está transgrediendo el acuerdo de facilitación aduanera de la OMC, también, o sea, llegas a un punto de que dices, bueno, con esta 4T tenemos problemas de ilegalidad increíbles. O sea, desgraciadamente nuestros corporativos en el extranjero no dan, o sea, no, digamos, no dan crédito de esto, de que está sucediendo en México esto. Pero bueno, el punto aquí, nuestras recomendaciones son si puedes, digamos, pagar como lo establece el SAT, nuestra recomendación es hazlo. Tienes la posibilidad, hazlo. Dejemos en última opción las instancias legales. Indiscutiblemente, si tú vas a meter una instancia legal, no dudes que vas a ser de los primeros que te van a caer las revisiones de cumplimiento. ¿Okay? Ahora, señores, una novedad. No sé si ya lo saben, se presentó, yo lo vi en la Gaceta del Congreso el día 29, la propuesta de derogación de la certificación en materia de IVA-IEPS o el registro de empresas modalidad IVA-IEPS. Porque viene una serie de motivación diciendo que bueno, que era mucho gasto para las empresas tener que cumplir con esta certificación, etcétera. Pero la verdad es que nos sorprende que nos lleven al pago de derechos, nos sorprende que ahora se esté proponiendo por parte de Morena el que se lleve a cabo la derogación del artículo 28A de la ley del IVA y la certificación en materia de IVA, y que además el punto es que en los transitorios se establece que las certificaciones que se otorgaron se continúan. Lo que sí, quienes están trabajando bajo fianza, se establece que todas se tienen que cancelar y se tienen que cambiar por algo. Nosotros quizás estamos pensando que quieren llevar esta certificación al 100A de la ley del IVA. No veo manera porque estás hablando de IVA, no estás hablando del Impuesto General de Importación. Y en la reforma se propone que la ley del IVA vuelva a estar a como estuvo en 2013. O sea, las temporales no pagarían IVA. ¿Ok? Así es como se pretende. Yo les recomiendo estar muy al pendiente de qué está pasando en el Congreso, qué pasa con esta propuesta de reforma, porque va a ser muy importante y obviamente nos va a afectar a la mayoría. ¿Sí? Entonces, en este sentido, comentarles también que también en el Senado se le solicitó al SAT, hubo una moción en el Senado para efecto de pedirle al SAT que se pronunciara sobre el fundamento del por qué se tenía que pagar retroactivamente este punto. Esto fue una promoción generada por la senadora Gina Andrea Cruz Blancage. Y obviamente también le pide a Prodecon, solicita al SAT que se fundamente y Prodecon solicita al SAT que establezca los fundamentos mediante los cuales se está soportando el tener que pagar este derecho en forma de periodos anteriores, si quieren llamarlo así. Ya no entremos a retroactivo ni entremos a que si es extemporáneo, ¿no? O sea, de periodos anteriores. Y bueno, pues el SAT todavía no se pronuncia. Esperemos que se pronuncie, esperemos que lo hagan conforme a derecho. Y adicionalmente a esto, que en dado caso todas las empresas que hayan tenido a bien pagar los derechos como un autopago para cumplir con los requisitos que está pidiendo el SAT, pueda solicitar la devolución del pago del individuo en su momento. ¿Okay?
Por mi parte, digamos, es el aspecto general. Jaime, con gusto abierto a cualquier comentario, preguntas, respuestas o retroalimentación por parte de Eva o tuyo. No, muchísimas gracias, Víctor. Qué buena exposición acabas de hacer. Ya inclusive nuestros participantes, a los cuales nuevamente les agradecemos que nos hayan estado acompañando en este webcast, ya nos hicieron algunas preguntas. No, se las voy leyendo, Eva, Víctor, para que una a una las vayamos respondiendo. La primera es de Adán del Río Merino. Muchas gracias, Adán, por tu pregunta. La pregunta es, ¿dónde puedo encontrar la página para pago de derechos? Eva, no sé si nos puedas ayudar con esa inquietud. Sí, Adán, mira, en la página del SAT nos vamos a la sección de empresas, de ahí seleccionamos comercio exterior. Posteriormente va a haber varias opciones y vas a escoger portal aduanas y de ahí nos vamos al módulo único de pago electrónico de aduanas y de ahí te lleva a donde están los derechos, productos y aprovechamientos y viene un icono de Excel que dice hoja de ayuda. Entonces ahí le hacemos clic en hoja de ayuda y automáticamente se despliega en Excel, hasta lo puedes guardar en tu computadora y ya lo puedes empezar a llenar y con eso haces el pago en el portal bancario, en la sección de derechos y aprovechamientos y ya lo imprimes y con eso tienes tu pago. Básicamente es eso. Muchas gracias, Eva. Por otro lado, nuestro amigo Anuar Maldonado nos pregunta, respecto al pago de derechos, si la autoridad no contesta al correo, ¿qué se recomienda? Víctor, ¿nos puedes ayudar con esa duda? Claro que sí, mira, sabes que nosotros nos hemos dado cuenta en ese sentido que nosotros, tratando de apoyar a nuestros clientes, empezamos a enviar los correos desde nuestro correo de BDO y todos los que enviamos desde el principio no nos los contestaron. Entonces, obviamente hubo clientes que dijeron, no, yo lo envío y todos los que estaban enviando a nuestros clientes empezaron a llegar las contestaciones por parte del SAT diciendo, recibí tu correo y recibí tus pagos. No prejuzgo que están bien hechos, pero ya los recibí. Entonces, la recomendación aquí sería que lo haga por parte del correo del representante legal de la empresa. Si no lo ha recibido, es importante que trates de enviarlo o, en dado caso, con gusto te podemos enviar un correíto con los datos de las personas que sabemos nosotros que están verificando este punto ahí en el SAT, como para que hagas y trates de contactarlos telefónicamente para ver qué está pasando con tu correo. Muy posiblemente puede estar yendo a spam al SAT, ¿no? Muchas gracias, Víctor. De hecho, es la misma pregunta que nos hace nuestro amigo Guillermo Hernández. Otra, Rafael García dice, buenos días sobre la deducibilidad. ¿Saben algo al respecto? ¿Se pueden deducir los pagos de derechos de años anteriores o solo el actual? Se pueden deducir dado que la norma nace, este cobro nace este año, aunque estén buscando el cobro de ejercicios anteriores, como lo explicó Víctor, con una clara aplicación retroactiva de la ley. Pero si tú hoy, como director de empresa o encargado de este tema, decides pagar los 5 años que te está cobrando el SAT, y que, como bien dijo Eva, probablemente llegue a más de 200,000 pesos por los 5 años, ya con los recargos y la actualización, pues sí es deducible. No existía la obligación. No es el caso de que existía y que estés pagando una pena, que pues así sería pena convencional, que sería no deducible. Aquí sí el pago de este derecho sería deducible, obviamente, en este ejercicio. Y también nos pregunta que cuál es el comprobante de pago. Entiendo, Eva, que cuando realizas el pago te emiten un comprobante, ¿es correcto? Sí, inmediatamente vas a tener tu comprobante bancario, pero hay que solicitar al SAT. Entiendo que deben de timbrar un CFDI por el concepto, porque pues la misma autoridad
nos exige que todos los gastos estén documentados electrónicamente, pues ellos van a tener que emitir un CFDI. De acuerdo, Eva. Una otra pregunta, de Mayra Alejandra Sánchez. Entonces, para certificarme en este año, ¿tengo que pagar lo de los años anteriores o solo lo correspondiente al año 2021? No sé, Víctor, si quieras Bueno, contestar. Víctor, adelante. Sí, indiscutiblemente. Mira, desde el punto de vista legal, lo correcto sería pagar solamente el siguiente año. Pero con el comunicado que tenemos por parte del SAT, tendríamos que pagar todos los años anteriores en los cuales gozamos de la certificación, más aparte el 2021, para renovarte y que ellos en el aspecto de derechos te digan cumplido. ¿Correcto? Y no haya problema. Sí, o sea, cuando va iniciando la certificación, si la inicio en este 2020, de aquí en adelante empiezo a pagarlo. No tengo por qué pagar anteriormente si no he estado certificado, ¿verdad? Así es. Y los que ya contaban con una certificación de años anteriores, pues tendrían que hacerlos, según el comunicado hacer los pagos anteriores. Sí, por todos los años en los que fueron o actuaron como empresa certificada. Sí, Así es. aquí en la pantalla tengo una pregunta en el chat. Dice, si tengo una empresa con IMEX y certificación IVA y IEPS, modalidad A, pero ya estoy en proceso de cancelar la certificación, ¿ve necesario que debo pagar los derechos? Yo opinaría, a reserva de lo que diga Víctor, de que dependiendo si si la entidad va a continuar como un contribuyente normal sin la certificación, pues en cualquier momento la autoridad le va a requerir el pago. ¿Estamos de acuerdo, Víctor? Es correcto. Es correcto, aunque si ellos ya no van a manejar la certificación IBIEPS en lo subsecuente y ellos se quieren ir a un medio de defensa, pues, digamos, si ya no va a tener certificación porque él mismo la va a cancelar, pues no le pueden hacer tanta presión por eso, de presionarte de que te quito el beneficio, ¿no? Entonces, yo sí soy de la idea de que debería de pagarlo hasta que no existan reglas claras, porque indiscutiblemente esto se va a tener que llevar a que se pronuncie la autoridad en forma adecuada y entonces lo espero en serio, que podamos empezar a solicitar la devolución del pago de lo indebido cuando ya lo hubimos pagado. Muchas gracias, Víctor, por tus comentarios. Por mi parte, hay una última pregunta. Dice, si tengo la certificación, pero no he estado importando de manera temporal, ¿cree necesario pagar? Indiscutiblemente, la certificación te obliga a importar temporalmente. Si no, va a llegar el momento en que no se va a poder renovar, o sea, no cumple los requisitos, ¿sí? Pero el hecho de que no haya importado temporalmente no significa que no haya gozado, si acaso tiene devoluciones de IVA por algún motivo, que no haya tenido beneficios. Muy posiblemente sí los tiene y los está usando. Entonces sí debería. Ok. Una última pregunta, ya ahora sí, porque no queremos alargarnos más. ¿Dónde nos preguntan Eva, Víctor, dónde pueden encontrar el importe de los derechos que deben de enterar? Más allá de que ya nos explicó Eva que te los calcula de manera automática en la página, ¿dónde podemos encontrar el sustento? Imagino que en la Ley General de Derechos, ¿no, Víctor? Sí, bueno, en el mismo comunicado establece la autoridad cuál fue el derecho que hubo cada año, pero pueden revisar directamente cómo estaba el artículo 40, inciso M, de cada uno de los años cuando se publicó. Ahora, vale la pena aclarar algo, Jaime. Al principio encontramos, el SAT publicó un micrositio o un simulador y al principio le encontramos errores al simulador. O sea, traían los recargos con el 1.13 fijo, ¿sí? Y luego ya lo adecuaron. Y luego teníamos también el problema de las empresas que se certifican, no se certificaron empezando el año, sino que fue a la mitad y que por ahí, es que hay un detalle.
Cuando tú eres doble o triple A, te dice que al siguiente año tienes 15 días a partir de que se cumple tu certificación para que pagues el segundo año cuando no tienes que renovarte. Pero el micrositio le estaba dando esos mismos 15 días de beneficio a todas. Entonces te caía que tú a veces tenías que pagar y llegabas a periodo vacacional del SAT y entonces te recorría hasta agosto, ¿sí? Ahí a mitad de año. Entonces, en esos casos, te digo, encontramos unas pequeñas discrepancias cuando estuvimos haciendo los ajustes, los cálculos, pero ya hoy en día está perfectamente afinado el simulador. Muy bien. Pues mira, tenemos otras preguntas, no que ya no nos va a dar tiempo responderlas, pero lo que vamos a hacer, mis socios panelistas, que nuevamente agradezco su excelente participación, las van a recoger y ya les estarán dando respuesta directamente o muy probablemente tengan la oportunidad de hablar con ustedes y como siempre en nuestra firma lo que nos orienta como tal es darles el mejor servicio a todos nuestros clientes. Así que nos quedamos de tarea con estas 3, 4 preguntas que llegaron todavía de último momento para que Víctor y Eva las respondan y por supuesto a todos los demás invitarlos a que se acerquen. Ahí están las direcciones y los teléfonos de nuestras oficinas para que con toda confianza se acerquen a mí, a Víctor, a Eva o a cualquiera de los directores de oficina o del área de impuestos de nuestras 7 oficinas y que nos externen sus preocupaciones. Nos daría mucho gusto poderlos atender. Sin más por el momento, muchas gracias a todos los participantes y recuerden que pueden obtener una copia de esta transmisión en nuestra página web. Muchas gracias a todos, muchas gracias Eva, muchas gracias Víctor. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Gracias.